Muy buenas, estimados estudiantes, lo prometido es deuda. Voy a grabarles las presentaciones de los capítulos 15, 16, 17 y 18. Van a ser dos grabaciones eh, con la utilización de los PowerPoint que les he comentado. Para el ejercicio de esta semana nos vamos a remitir única y exclusivamente a los PowerPoint que yo les estoy narrando en este momento o les estoy conversando. Fortalecer será que ustedes lean esos capítulos, sin lugar a dudas. Pero sí quiero comentarles que deseo hacer una evaluación que someta que se someta a las preguntas relacionadas a lo que les estoy conversando. Esa es mi propuesta y espero que les vaya bien. Si ustedes ven estas grabaciones con detenimiento, usted debe salir bien. Ya a esta altura de la historia del libro Un camino entre dos mares, lo que nos hace falta sencillamente es la construcción norteamericana y el contexto general de lo que fue esta gran empresa ya lo tenemos. Así que vamos a tratar de ser bastante plausibles, directos, hacia lo que necesitamos conocer. En esta grabación solamente vamos a estar hablando del capítulo 15 y 16. En otra grabación entonces estaríamos hablando del capítulo 18 y 19. Hago la salvedad, 20, 21 y 22 es su lectura. Y esa lectura va a venir para el examen trimestral. Es decir, el examen trimestral, ya ustedes tienen el temario, va del capítulo 15 al capítulo 21 y los últimos tres capítulos son lectura de ustedes. Después les podré hacer vamos a hacer un quiz virtual o online para que ustedes más o menos vayan adentrándose en esto, pero sí necesito que sea lectura de ustedes. Lo he hecho por los 4 años anteriores y es la forma como finalizamos este libro, donde el esfuerzo tiene que venir de parte de ustedes. ¿Okay? Vamos a comenzar. Comenzamos entonces con las tres administraciones. El canal de Panamá o el canal construido por los norteamericanos se hizo en 10 años. 10 años. De 1904 a 1914. ¿Okay? Fueron tres administraciones, ya esto lo hemos conversado, no es nuevo. La administración de John Wallace duró solamente un año, la de John Stevens duró 2 y la de George Gordon duró 3 años. Perdón, disculpen, no 3 años, 7 años. Vamos aquí. Okay. Disculpe, 7 años. Okay. Ya sabemos, por ejemplo, las características principales de cada administración. Si nosotros la resumimos, ya sabemos que John Wallace fue una administración inicial caótica. Nosotros la llamamos aún peor que la administración de Ferdinand de Lesseps. John Stevens fue una administración brillante en sus 2 años. El Canal de Panamá se debe en su planeamiento a lo realizado por John Stevens, al igual que para los efectos estos 7 últimos años, el Canal de Panamá se debe a su ejecución, el trabajo pesado, a el señor George Goethals. Entonces, ahí estamos. John Wallace, un trabajo pésimo de inicio donde se tuvo que cambiar y girar el timón. Se puso a la persona idónea para este puesto, a John Stevens, y se concluyó los últimos 7 años de arduo trabajo ya en la parte de la construcción del canal con el señor George Wallace, ¿no? Esto ya lo hemos conversado, lo vimos en el libro anterior y no es nada nuevo para ustedes. ¿Ya? Esta parte la tenemos clara, ¿no? También debemos tener interés en reconocer cuáles eran las características de cada uno de estos tres administradores y voy a decirlo ahora mismo. John Wallace era una persona de
mucha presencia, se había ganado la voluntad inicial del establishment norteamericano y de Theodore Roosevelt para comenzar esta labor. Él era un tipo de persona parecida a Ferdinand de Lesseps. Era una persona efectivamente muy dada a aparentar, a vender su imagen, más su trabajo no habló bien por él. John Stevens, un ingeniero de ferrocarril, una mente brillante, él ideó el plan para construir el canal de Panamá, pero lo más importante, apoyó a Gorgas para poder solucionar el problema de la pandemia, de la fiebre amarilla y la malaria. Utilizó el ferrocarril como su herramienta principal, error que ya había cometido John Wallace al no utilizar el ferrocarril de forma eficiente, y sin lugar a duda ni hablar de Ferdinand de Lesseps. Entonces, en eso John Wallace se parecen, a Ferdinand de Lesseps se parecen bastante, porque tienen el mismo perfil de un superstar y venderse muy bien la imagen, pero sin capacidad, y no utilizaron el ferrocarril. Así que son características que tienen John Wallace y Ferdinand de Lesseps. John Stevens hizo el plan y faltaba entonces ahora construir de lleno. Y ese trabajo lo realizó el ingeniero militar George Goodall, un hombre disciplinado, un hombre conocedor de todo cuanto pasaba en la construcción del canal de Panamá. Dicho esto, vamos con la siguiente slide. Bueno, aquí ustedes lo van a poder leer. Ustedes tienen la presentación. Esto se les va a grabar, se les va a mandar en un enlace de YouTube. Pero aquí están algunas de las características de los tres personajes que le menciono, e iniciando con la característica y el personaje de Theodore Roosevelt, que ya ustedes lo conocen. Vamos a comenzar entonces el capítulo, el tercer libro, con una introducción. Quiero que para este final del libro ya ustedes comiencen a reconocer las principales características. Por ejemplo, de forma natural, el río Chagres, que tenía sus crecidas periódicas, desembocaba, venía de las montañas de Chepo, del centro del Darién, y desembocaba aquí en lo que llamaron, o lo que después los españoles construyeron, el fuerte San Lorenzo. ¿Okay? Aquí tenía la desembocadura, el río Chagres, de forma natural. ¿Okay? Esto que ustedes ven aquí es el paso del ferrocarril, y como pueden ver, ese paso del ferrocarril rodea gran parte, se podría decir casi el 70% del cauce del río Chagres, lo cual generó problemas para su construcción el ferrocarril, como ya ustedes lo saben, y fue una lucha constante con vamos a decir, las crecidas, ¿sí? Las crecidas del río Chagres. ¿Okay? Como pueden ver, desde aquí a acá no había una salida natural. Entonces, esta parte es la parte, perdón, esta parte que está aquí, es la parte que le costó la construcción tanto para los franceses como para los norteamericanos. En esta parte de aquí, los norteamericanos se ahorraron lo que fue la excavación de lo que llamamos hoy en día Corte Culebra, haciendo el gran lago del Gatún. Y aquí está el lago, y aquí está la construcción y la excavación del Corte Culebra, que para franceses como para norteamericanos fue igual de problema o un gran reto. Y esto es lo que llegó a terminar siendo entonces el cruce del canal. Ya el cruce del canal hoy en día entra por aquí, cruza el lago, sigue entonces por el Corte Culebra muy angosto y termina saliendo en la ciudad de Panamá. Yo creo que esto es importante nada más para que lo tengan en conocimiento. Como verán, aquí hay en esta presentación, okay, vamos a borrar algunas cositas aquí. Okay. Aquí hay algunos nombres importantes que ya hemos visto y he registrado en la lectura. Tiger Hill, Gatún,
Bohío Salado. El lago originalmente se llamó Lago Bohío. Barbacoas, Gamboa, Las Cruces, Matachín, ya sabemos que es Matachín. Aquí está Emperador, Culebra, de ahí es que viene el corte Culebra y la montaña Culebra. Paraíso, Pedro Miguel y Miraflores, como efectivamente se llaman hoy en día las dos esclusas cercanas en el Pacífico, Pedro Miguel y Miraflores, y la esclusa del Gatún. Aquí tenemos de dónde nacen los tres nombres, ¿no? De las esclusas previo a la ampliación. Aquí está. Miraflores, Pedro Miguel y Gatún. Bueno, acá está la ciudad de Panamá, Ancón. Y aquí termina entonces, como ya ustedes saben, aquí termina el rompeolas de Amador. ¿Okay? El rompeolas de Amador. Vamos a seguir. Este es un corte sagital, como llamamos. Aquí está, yo les comentaba a los grupos que ya se había evitado el mito de que había una diferencia de las alturas del mar del Océano Atlántico con el Océano Pacífico o el Mar Caribe con el Océano. Sabemos que era igual altura. Lo que pasaba que en el Pacífico las olas eran mucho más fuertes, por eso se hizo el rompeolas de Amador, para poder darle serenidad a la salida o a la entrada por el lado del Pacífico. Aquí vemos el gran lago del Gatún, un lago artificial, que al hacerse la represa del Gatún, permitió que no se tuviese que generar una gran cantidad de excavación y solo quedó como un recto lo del corte Culebra que vemos aquí. Para poder subir al lago se necesitaban entonces las esclusas. Acá tenemos las esclusas del Gatún, que son las que permiten, si aquí tenemos un barco, ya esto lo hicimos en clase, para que el barco suba, él sube a través de las esclusas y entonces navega acá. ¿Okay? Navega, se tuvo que quitar esta parte, va a hacer un cruce entre las montañas de Culebra para poder entonces bajar al nivel del Pacífico. Creo que ahí está claro el corte. Acá les pongo otra imagen. Aquí están las esclusas del Gatún, del lado del Atlántico. El lago como tal, si lo vemos desde este punto de vista, este es el cauce del río Chagre, pero al hacerse la represa del Gatún, entonces se hizo un gran lago. Y aquí entonces este pequeño lago, que es el lago de Miraflores, la represa de Pedro Miguel, Miraflores, la represa, y vuelve al Pacífico. Creo que está claramente ahí establecido el porqué. Para mí es muy importante que las comencemos a ubicar. Aquí está el lago Gatún. Aquí está la represa del Gatún, lo que permitió el establecimiento del lago Gatún. Las bondades de represar el río Chagre fueron varias, ¿no? Número uno, utilizar el río Chagre como un aliado. Primero tratando de controlar las crecidas del río Chagre y luego que el mismo lago sirviese para crear ese puente marítimo que cruzaba, como yo les mencioné, casi el 70% o el 80% del recorrido, y lo que quedaba entonces era el corte Culebra, que en su momento se llamó corte Gaylord, que está aquí. Vamos a ver aquí. Comienza. Y aquí están las esclusas de Pedro Miguel y Miraflores. Acá estaría lo que podríamos decir el puente Centenario. Desde el puente Centenario, usted, si va hacia las playas, usted mira hacia la mano izquierda, lo primero que va a ver un poco a la lejanía, va a ver las esclusas de Pedro Miguel y de Miraflores. Y acá entonces a la derecha, si usted mira hacia la derecha, usted va a ver el corte Culebra bastante angosto. ¿Sí? El corte. Aquí está el lago Gatún. Aquí está la represa Madden, que esa represa se hizo posteriormente en 1935, creo que fue, que permitió generar otro lago artificial llamado el lago Alajuela. Este es como un reservorio de agua
para poder funcionar como otra fuente adicional al lago Gatún. Yo creo que esto lo hemos hablado muchas veces. El canal de Panamá sin el agua no funciona. Entonces lo que se ha tratado de hacer es crear todo un ecosistema que permitiese que el ciclo del agua, el famoso ciclo del agua, mantuviese las reservas de agua del canal de Panamá a un buen nivel. Porque solamente el agua del caudal del río Chagres no es suficiente para toda la operación. Entonces es importante que se tenga en este caso, vamos a decirlo así, el cauce del río Chagres y del lago Chagres, lago Gatún, perdón, de forma óptima. Por eso es que seguimos adelante. Les mencionamos que aquí tenemos la parte de la cuenca del canal de Panamá. Aquí está el Parque Soberanía. Hablamos también en su momento de la isla de Barros Colorado, que hoy en día es una reserva forestal virgen, donde se hacen investigaciones, porque al principio eso era, vamos a ponerlo así, la parte más alta de una montaña, pero al llenarse el lago artificial del lago Gatún, quedó entonces aislada totalmente de las otras secciones y permitió entonces tener una biodiversidad pura. ¿Okay? Aquí está la represa Madden, aquí está el lago Gatún. ¿Okay? Otra imagen que nos puede ayudar aquí, esto es lo que le llamaríamos la cuenca del canal. Es decir, tratar de mantener todo esto de forma verde, es decir, conservar la naturaleza, los árboles, evitar la deforestación, es la garantía de que funcione el canal. Si no fuese así, el canal sería una cloaca, como yo digo, ¿no? Literalmente una cloaca. ¿Muy bien? Y ahí le mostramos entonces la reserva de la cuenca del canal. Chicos, el capítulo 15 comienza con un título muy sugestivo, pero creo que está bien orientado por parte del autor. El imperturbable Dr. Gorgas. Curioso que él comience la ejecución del trabajo de los norteamericanos en construir el canal con Gorgas. Y algo nos está diciendo el autor. Y nos está diciendo que Gorgas era muy importante para las operaciones de la construcción del canal. Ya sabemos que Gorgas va a ser la figura de más alto nivel que permanece en Panamá durante los 10 años. Este señor se le debe hacer más que un monumento, ¿okay? Se le debe honrar porque históricamente como un personaje importante en Panamá, porque al poder trabajar en solucionar la parte de la salud de los trabajadores y de todo el proyecto, combatir los mosquitos, combatir las enfermedades, él directamente también apoyó a los grupos humanos que vivíamos en Panamá, en la ciudad de Panamá y en la ciudad de Colón. El trabajar con esas dos ciudades tratando de sanearlas para que el recurso humano del canal estuviese saludable fue un gran logro por parte del doctor Gorgas. Así que a bien, David McCullough lo que hace es darle un honor al tratar de manejar esto. El capítulo 15 comienza con la ley Spooner y hace un planteamiento inicial. La ley Spooner permitió la construcción del canal en Panamá. La ley Hebron, recuérdense, era la ley que se había aprobado inicialmente que decía que el canal iba a ser en Nicaragua. Así que la ley Spooner era una condición que se tenía que cumplir para que el canal se hiciese en Panamá. Ya a este momento ya se había cumplido. Se había comprado las acciones al precio de 40 millones, que era el máximo que iban a pagar los norteamericanos. Se había firmado el tratado del canal. El primero no se pudo firmar con Colombia, que es el tratado Herrenheim. Y esa negativa colombiana produjo entonces el apoyo norteamericano a la separación de Colombia y por ende a la firma del tratado Jaibuno-Varila, nefasto como tal, pero era el tratado que permitía esta construcción. Si eso no se hubiese dado, el canal se hubiese construido en Nicaragua. Pero la ley Spooner se sobrepuso a todo esto.
pero la ley Spooner era muy burocrática. ¿Y por qué? Porque lo menos que los norteamericanos querían era que el problema de la corrupción, de la magnitud del escándalo que había tenido el proyecto francés, ahora fuera parte del proyecto norteamericano. Y miren esto, el proyecto francés era un término de corrupción de la empresa privada. El canal interoceánico francés. Pero el proyecto norteamericano era un proyecto de Estado, así que los Estados Unidos no se querían ver en una situación como esa. La comisión del canal era una comisión de 7 miembros. Aquí tenemos la comisión de 7 miembros. Ninguno con experiencia o grandes proyectos, ni en áreas médicas. ¿Qué decían ellos? Que la construcción debía ser un tema técnico exclusivamente, de ingeniería técnica. Así que la parte medicinal, la parte de Gorgas, ellos la desestimaban desde la cabeza. Aquí están los personajes. Realmente, como personajes, yo sí quiero que ustedes sepan de John Wallace, que es el que vamos a estar hablando, y de William Taft. Los otros vamos a dejarlo prácticamente, no le vamos a dar tanta, no la vamos a resaltar tanto, pero en este momento lo que yo quiero que manejemos estos dos personajes, Wallace y el señor William Taft. Wallace fue nombrado como el ingeniero en jefe en ese primer año, con el segundo salario más alto, es decir, $25,000 por año era el segundo salario más alto de la administración norteamericana. El primero era el de Theodore Roosevelt, o sea que él tenía el segundo salario más importante de los norteamericanos después de Theodore Roosevelt. Y William Taft ya lo conocemos con la persona que, vamos a decirlo así, negocia el convenio monetario, negocia la parte económica, que había disputas con Panamá, ¿no? Así que es importante que estos dos señores los tengamos en mente. Ok. ¿Qué pasó con el imperturbable doctor Gorgas? ¿No? Entran los norteamericanos y se comienza a evaluar la situación de las ciudades de Panamá y de Colón. Eran unas cloacas, eran paupérrimas, miserables, por decirlo así. Yo quiero ser muy fuerte al decir esto. Nosotros habíamos cumplido 82 años de estar viviendo bajo el gobierno colombiano y tanto la ciudad de Panamá como la de Colón estaban abandonadas. Panamá un poco mejor, pero igualmente eran ciudades muy deterioradas comparativamente a otras ciudades que en Centroamérica ya tenían características más modernas para ese tiempo o mejores desarrolladas. La fiebre amarilla y la malaria era por excelencia las enfermedades que padecían las poblaciones. ¿Okay? La padecieron los norteamericanos con sus trabajadores en el ferrocarril entre 1850 y el 55. Las padecieron los franceses con sus trabajadores, principalmente jamaiquinos, entre 1880 y 1889, más o menos para tener. Así que ellos la iban a padecer también, pero curiosamente no habían aprendido la lección. Los muertos en la administración francesa estaban por alrededor entre 27,000 y 22,000 muertos. Y ellos no habían aprendido todavía la lección, los norteamericanos. Decían que el problema del canal era técnico. Mas Gorgas estaba clarito que el problema era un problema de salud, primero de los trabajadores, para que la operación de la construcción se pudiese dar. William Gorgas fue nombrado por $4,000 al año para esos tiempos. Recuérdense que $25,000 al año ganaba el señor William Wallace, o John Wallace, perdón, y William Gorgas ganaba 4,000, para que vean las diferencias. Pero Wallace nunca apoyó a Gorgas. Gorgas insistió y nunca lo apoyó. Dicho esto, entonces, Gorgas sabía cuáles eran los problemas, y esto lo hemos hablado. El problema de las enfermedades, tanto la malaria como la fiebre amarilla, era por un protagonista, una cosita así, mínima, llamada mosquitos. El mosquito limpio y el mosquito sucio. El mosquito, decíamos en clase, el mosquito yeye y el mosquito puerquito, ¿no? Acá sabemos que el mosquito yeye es el del dengue, que se llama el Aedes aegypti. Ojo con esto, Aedes aegypti. El mosquito Aedes aegypti. ¿Por qué le decíamos que es un mosquito limpio? Porque es un mosquito que necesitaba depositar sus huevos en agua limpia.
Estancada, sí, pero limpia. En el caso del mosquito sucio, entonces tenemos el mosquito Anófeles. El mosquito Anófeles era un mosquito más resistente y no le importaba dónde depositar sus huevos. Podía ser en aguas fecales, si quería, aguas sucias. Era un mosquito más resistente, su anatomía, por decirlo así, o su fisionomía, mucho más resistente como insecto que el mosquito Aedes aegypti. Este transmitía la malaria y el mosquito fino transmitía el Aedes aegypti, transmitía el dengue, la fiebre amarilla, perdón, ¿ok? La malaria y la fiebre amarilla. La malaria, el anófeles, la fiebre amarilla, el Aedes aegypti. Sabemos que este, por ejemplo, podía volar, era más resistente y podía volar más distancias. La malaria era una enfermedad que te podía dar, si no morías o sobrevivías, te podía volver a dar y en algún momento te podía matar. La fiebre amarilla ya sabemos que te podía dar y si sobrevivías, tenías cierta inmunidad, creaba cierta inmunidad. Entonces, esto lo conocía Gorgas. Y sobre esto quería trabajar él. Sobre esto fue lo que no pudo entender el señor John Wallace y la comisión de los 7 miembros de que no era un problema técnico, sino un problema de salud. Y aquí entonces vemos la experiencia del doctor Gorgas. Él sabía que había que trabajar con la eliminación de los mosquitos transmisores. Y aquí tenemos, ¿no? El Aedes aegypti, el de la fiebre amarilla y el de Anófeles. Pero él venía preparado. Su última parada previo a Panamá fue en la isla de Cuba, durante la guerra hispanoamericana, junto con su, podríamos decir, su maestro o su mentor, el doctor Walter Reed, pudieron eliminar las enfermedades que eran transmitidas por los mosquitos. Él también, adicional a eso, previo, había ido al Cairo, y ya saben por qué había ido al Cairo, para ver los trabajos que se hicieron en el canal de Suez. Había ido a París para ver qué información se tenía del proyecto francés. Del proyecto norteamericano, él la tenía porque era norteamericano y tenía acceso. Venía de Cuba, donde había tenido éxito en la erradicación de las enfermedades. Así que él llegó a Panamá solicitando el personal competente y presupuesto. Más no se le apoyó. La moraleja que yo dejo aquí, y ustedes han visto en las presentaciones, es que yo les dejo el cuadrante en amarillo, es que es importante prepararse para los grandes retos. No es venir a improvisar. A improvisar vino Ferdinand de Lesseps. A improvisar vino John Wallace. Gorgas no vino a improvisar. John Stevens no vino a improvisar. George Goethals no vino a improvisar. Y ya vemos aquí entonces, para ir cambiando un poquito, que era un proceso de expansión del virus entre las personas que estaban infectadas, los picados mosquitos sanos, y este le transmitía a través de la picada a una persona sana, ya el mosquito infectado le transmitía la enfermedad. Era un campo de trabajo de 2 ciudades, 88 kilómetros. Era bastante reducido, así que él tenía que trabajar. Y Gorgas no lo apoyó. Ya eso lo hemos dicho varias veces. Les mostré esto, aquí volvemos a hablar un poquito de un análisis sobre los 2 mosquitos. No recuerdo exactamente, pero esto es una gráfica, una infografía sobre dónde estaban los vectores, es decir, la gran cantidad de mosquitos de estos y la población. Aquí en celeste vemos toda la población de Panamá y los mosquitos donde tienen los vectores, es decir, los mosquitos van a vivir donde está el ser humano porque somos su comida. Su vida es cercana a los humanos, sí, en las charcas, en las aguas estacionadas, correcto, pero cercano a los seres humanos porque de eso se alimentan, de nuestra sangre. Así que lo importante entonces es trabajar en esos asentamientos humanos como se tiene hoy en día, donde las situaciones son similares al trabajo que hizo Gorgas. Eliminar los objetos que no use, las llantas, los patios, los jardines, la maleza, los baldes, las tapas de recipiente, una tapa de un platillo volteada y teniendo agua estancada ahí podía
generar un vector de larvas de mosquito. El agua limpia de los bebederos de los animales, aplicarte repelente, cambiar las aguas de los floreros. Obvio, esta es una medida de mitigación, una medida química, más con esto no se combate solamente los vectores de mosquito. ¿Okay? Esto como información que es más reciente, para sacarle una idea y vamos a decir, una moraleja y una instrucción a nuestros días, ¿no? Seguimos entonces ya ahora con el capítulo 16, vamos bastante rápido porque yo quiero que enfoquemos. Igual usted va a leer estas presentaciones y va a ver que tiene texto, porque el texto es para que le ayude a usted. John Wallace trabajó frente a una burocracia. Él no solamente era una persona incapaz, no tenía el expertise para poder llevar una obra como esta, pero adicional a eso se suma el hecho de que había una burocracia encarnada en el miedo a la malversación y la corrupción, que ya sabemos por qué. Había un precedente vivo que se tuvo con el proyecto francés. Los cargamentos tardaban meses. Se pedía demasiada mercancía o demasiadas refacciones o repuestos porque tardaban tanto que mejor era acumularse. Pero tú acumulabas tanto material sin usar por largos periodos, esos materiales se deterioraban. Pedir un lápiz, yo pongo un ejemplo así muy exagerado, pero se lo voy a poner. Pedir un lápiz, ¿okay? Pedir un lápiz podía tardar meses. Es decir, imagínense que se necesitaba una herramienta, se necesitaba una refacción para reparar una excavadora y eran meses para que llegase la refacción, pues, el repuesto. Y esa excavadora se quedaba allí estacionada. Todo esto retrasaba el trabajo. Todo estaba bajo la firma de los 7 miembros. Era una cuestión burocrática a la máxima expresión. Y ya ustedes saben que la burocracia es una medida muy engañosa, porque se piensa que se tiene un control sobre todos los procesos para llegar a un final de trabajo, pero en muchas ocasiones cuando es encarnada se ponen demasiados pasos y pasos que son innecesarios, pero la idea era decir, mientras más paso, más control tengo. Así que era como un cuchillo de doble filo, ¿no? ¿Sí? Picabas bien delineadito, pero eso te atrasaba en los tiempos. Miren, por ejemplo, se tenía más personal administrativo, es decir, en las oficinas que en el campo de trabajo. 1.800 personas solamente en la parte administrativa. Los paliativos eran enormes, que era lo que les comentaba. Los pedidos, los paliativos a los pedidos eran enormes, eran absurdos. Entonces, si tú necesitabas durante 4 meses tener, vamos a poner 50 piezas de una refacción, como esto demoraba tanto, tú no traías 50, tú traías 200. Y necesitabas almacenar esas piezas. Esas piezas se oxidaban. Entonces, fue todo un desastre la parte administrativa. Por Wallace, que no sabía qué hacer. Recuerden que Wallace tenía como misión excavar. Hacer lo mismo que hizo Ferdinand de Lesseps. Excavar. Y ese no era el trabajo. Había que planear, había que ayudar a Gorgas y no lo hizo. La moraleja que yo les dejo en esta franja amarilla: los controles excesivos, la burocracia y el terror a los riesgos, en vez de garantizar el orden y buen caminar, pueden ser una gran contrariedad para alcanzar los objetivos, los fines. Ahora, claro que se tienen que analizar los procesos para lograr objetivos, claro que se tienen que analizar, que debe haber pasos de control, pasos en los cuales se miden, ¿okay?, las decisiones, los resultados de cada paso, los tiempos, los costos, la cadena de distribución. Yo les quería comentar para esto que hoy en día, por ejemplo, ya se tienen carreras específicas que se utilizan, que se estudian en universidades. Supply Chain Management, Project Management, Logistics, Administración de Riesgos, que está cubierto ahí por mi imagen. Administración de riesgos, donde se calculan
los costos de riesgo, o sea, lo que se pudiese, hasta eso se mide. Ninguna operación es perfecta, pero hay que calcular esos riesgos. Entonces ya hoy en día se estudia, en ese tiempo no, pero se tienen ya la capacidad. Así que no es una cuestión de yo tengo un olfato empresarial. Chicos, usted puede tener un olfato empresarial, usted puede tener una excelente idea de negocio, pero yo le recomiendo que usted se apoye. Si no es usted el que estudia, apóyese con gente que puede de alguna u otra forma darle las herramientas científicas, lo que el conocimiento acumulado ha desarrollado en la intelectualidad de la humanidad para mejorar nuestras proyecciones a futuro en cada uno de los negocios o los emprendimientos que hagamos. Son carreras que hoy en día son exitosas también a nivel profesional. ¿Okay? John Wallace recibe las obras de qué forma? En pésimo estado, todo lo relacionado a los franceses. Vigas podridas, morratas. Bueno, ya ustedes están viendo todo, las estructuras ferrocarriles. Estas son imágenes reales, ¿ah? Son imágenes reales de cómo se recibieron. Vagones, puentes, rieles. ¿Ok? Él recibió un proyecto deprimente. Así que en parte, vamos, tenía mucho trabajo. Pero en vez de él ponerse a, como quien dice, a agachar el hombro y salir al campo de trabajo y mejorar las condiciones de salud, impulsar, crear una motivación a los trabajadores, él se metió en su oficina porque él era una persona rockstar. Tenía su escritorio totalmente limpio. Él decía que si él tenía su escritorio limpio, él tenía todo bajo control. Ok, tampoco es que lo vas a tener todo sucio, ¿no? Si ustedes vieran mi escritorio ahora, se morirían. Tengo todo por aquí, ¿no? Pero no era tener una imagen de escritorio y pensar que todo lo tienes bajo control. Había que tenerlo bajo control. Por eso que yo digo que hay que serlo y parecerlo. ¿Eh? Esa es una frase que siempre utilizo. ¿Sí? Hay que parecer que tienes todo bajo control, pero también serlo. Hay que tener todo bajo control. Aquí en el capítulo 16 hablan del proyecto francés y rescatan algo admirable del trabajo. Principalmente la vertiente del Atlántico, ¿no? Donde ellos pudieron trabajar más los franceses y habían excavado una gran cantidad de millones de metros cúbicos. Pero recuérdense que el problema de ellos es que la maquinaria era muy chica y no sabían trabajar lo que era los depósitos, es decir, las extracciones de material donde las llevaban. Y donde las llevaban producían entonces nuevos empozamientos de agua donde crecían nuevos mosquitos. De ahí que le mencionaba, entre 27.000 y 22.000 trabajadores murieron en el proyecto francés. ¿Okay? Principalmente jamaiquinos. Los jamaiquinos murieron muchísimo. Ya después para el proyecto norteamericano, Jamaica prohibió, eso lo vamos a ver aquí, a los jamaiquinos ir a trabajar a Panamá. Así que se trajeron principalmente, creo que fueron casi 52, 53 nacionalidades, pero abundaban los trabajadores de la isla de Barbados, en el Caribe. John Wallace y los errores. ¿Qué errores u horrores de su administración? Insistir en rescatar y reutilizar la maquinaria francesa. Él mismo era tan grande, él como problema, como la burocracia. ¿eh? No mostraba entusiasmo, apartado, carente de inspiración. No tenía claro en su puesto, ni tenía un plan, eso ya lo sabemos. No daba prioridades, hoy te decía algo, mañana te cambiaba otra cosa. Todo eso está ahí en la lectura. ¿eh? Él creía que solamente era cavar en el corte Culebra, y ahí se metió a cavar. ¿no? Y yo le traigo una moraleja. Tú necesitas tener talento, necesitas tener focus, necesitas tener inteligencia, claro, smart, pero que todo sea trabajado en conjunto. Chicos, puede ser el mejor pagado, en este caso Wallace era el mejor pagado. Con gran competencia, Wallace no tenía competencia, pero sin emoción, compromiso, visión, no puedes hacer un buen trabajo. En parte de la lectura en el libro 2 dice, si tuviera 5 minutos para resolver un problema, emplearía 3 para determinar la mejor manera de resolverlo. Es decir, más vale en 5 minutos que 3 utilices
o 3 minutos, 3 minutos los utilices para hacer el plan y 2 para ejecutarlo. Es importante eso, ¿eh? Tenemos que saber hacia dónde vamos. Tenemos que planear. ¿Qué debió haber hecho Wallace? Que es más o menos respondiendo a lo que hizo mal, ¿no? Preparar un plan, reunir al equipo necesario, es decir, apoyar a Gorgas, ¿no? Mediar por el alojamiento y alimentación de los trabajadores, cosas que no hizo. Esa era parte del trabajo que quería hacer Gorgas. Poner en orden todo lo correspondiente al ferrocarril. Eso significaba utilizar el ferrocarril de forma correcta. Tenía que desechar la maquinaria francesa que no iba a poder rescatar. Él quería congraciarse, diciendo que él estaba rescatando parte de la maquinaria francesa. Pero él tenía que verificar bien qué podía utilizar y qué no. Detener la malaria y la fiebre amarilla, apoyar a Gorgas. Mayor iniciativa con la resiliencia, es decir, frente a todos los problemas, establecer un aprendizaje. No lo tenían, no lo tuvieron después de haber visto el debacle que fue el proyecto francés. Mejor actitud de exigencia a sus superiores, es decir, mejor comunicación con sus superiores. A raíz de esto llega William Taft, aunque él llega por otros motivos, que era lo de la firma del convenio monetario, y él escucha las quejas y sugerencias de Wallace. Wallace le vende, como buen vendedor, como buen Ferdinand de Lesseps que era, le vende que el problema no era de él. El problema era una burocracia encarnada en 7 miembros que no le permitían trabajar. Entonces él prácticamente hace ver, el problema no es mío, el problema es de ellos. Pero en cierta forma tenía razón. Recuérdense que tenía razón porque sí había una burocracia. Que él mismo era un agente de esa burocracia también, ¿no? Pero tenía razón en cierta forma. Y eso ayudó a que se volviese a verificar la ley Spooner y verificar si realmente había que cambiar la comisión de los miembros o la cantidad de los miembros de cada uno. Y efectivamente la idea se la vendió y Taft la compró. Se logró reducir la comisión de 7 a 3 miembros. Vale, hasta ahí hizo algo bueno, ¿no? Pero decir que toda la culpa era de la burocracia era esconder la culpabilidad de él mismo. Aquí está entonces, esa primera comisión de 7 miembros solo duró un año y fue abolida por Teodoro Roosevelt. La segunda comisión entra en escena. Entran las figuras de Teodoro Jones, que se hace después, más adelante, mancuerna con John Stevens y Charles Magoon. Okay. Son nombres que van a comenzar a aparecer en la lectura. Wallace viaja a Washington y hace ver que todo está bien, pero Magoon, ya conociendo, estando en Panamá, no oculta la situación tan terrible a John. John está en Estados Unidos como el jefe de la comisión. Se da en ese momento la época del gran temor. O sea, la gente comienza a salir de los puestos de trabajo. Comienza a irse. ¿Por qué? Porque la situación estaba mermando en cuanto a la vida de los trabajadores. Ya estamos casi terminando. Estoy viendo aquí el tiempo, aunque lo tengo allí. Y él después regresa a Panamá y se regresa nuevamente a Estados Unidos y abandona. Como yo decía en clases, para mí la interpretación que hago es, me voy del trabajo antes que me voten. Después Wallace es despedido, es decir, ya en su ausencia Wallace es despedido y se siente Taft y el mismo Teodoro Roosevelt muy mal porque el proyecto era a 10 años como se tenía y él solamente duró 1. En ese momento estaban peor que los franceses. Ese primer año de la administración de Wallace fue peor que los franceses. Y hay una moraleja que dejo claramente: sé sincero con tus sentimientos y frustraciones. Encubrirlos no es lo saludable. Hay que decir las cosas, saber cuáles son los problemas, pero no engañarse como lo hizo Wallace, ¿no? Y para concluir esta grabación, vamos a ver si demoramos unos 47 minutos. ¿Qué quería Wallace? ¿Y cuáles eran sus esfuerzos, sus razones para abandonar la construcción? Él tenía temor a las enfermedades, odiaba Panamá. Las distancias de estar acá en Panamá y en Estados Unidos
le hizo prácticamente odiar Panamá, su familia, vivir en solitario. Él aún así quería ser asesor en los Estados Unidos o quería el puesto del jefe de la comisión. Chicos, no hiciste bien tu trabajo como administrador, ahora quieres escalar al máximo puesto. Si no lo hiciste bien acá abajo, ¿cómo lo vas a hacer bien allá arriba? Él quería el puesto de Teodoro Chon. Había mentido diciendo que tenía una propuesta que les pagaban más dinero, $60,000 al año en los Estados Unidos. Steven dijo, Wallace había sufrido un caso completo de miedo. Iba a decir mello. Se gastó el 34% del presupuesto final de lo que fue la construcción del canal. 375 millones que se botaron a la basura. Y hay una moraleja muy importante aquí. Un deber es un todo, no se puede dividir. No es que yo hice parte de mi trabajo, tienes que hacer todo tu trabajo bien. No está cumplido, al menos que se cumpla por completo. Y Oscar Wilde, un escritor, nos deja también una moraleja que aplica en esta historia. Un cínico es el hombre que conoce el precio de todo y no da el valor a nada. Él sabía cuánto iba a cobrar, él estaba contento por cuánto cobraba, pero él no tenía ni siquiera la noción del valor que tenía para el establishment norteamericano, para el futuro de los Estados Unidos, el concluir esta obra. Yo creo que él estaba ahí nada más por cobrar el dinero. Y posiblemente él sabía que iba a terminar saliendo rápido. Pero eso rápido le cayó encima de inmediato. Vamos a dejarlo hasta allí en el capítulo 15 y 16. En otra grabación les voy a grabar entonces, valga la redundancia, el capítulo 17 y 18. Así que nos vamos entonces despidiendo y nos vemos más adelante.